Buenos días, profesora, compañeros. Somos el grupo número 1, integrado por los alumnos Angie Dávila, Brandon Infantes, Lidy Sarnótegui, Yanina Quispe, Sigrid Villena y quien les habla, Mauricio Boricancha. Nos ha tocado exponer sobre el tema de hipótesis, para lo cual yo voy a comenzar con la exposición. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una suposición o proposición que se hace temporalmente como explicación de un fenómeno o como punto de partida para una investigación, ¿no? Con el propósito de ser probada mediante la recolección de análisis y de datos. En los métodos científicos, las hipótesis son fundamentales porque son el punto de partida el cual guía la investigación y nos ayuda a establecer relaciones entre las variables. Buen día, Miss. Soy la alumna Angie Dávila Poves y me ha tocado exponer hoy características de la hipótesis. Bueno, tiene como características que se refiere a una situación real y, claro, también variables y términos claros, comprensibles y precisos. La relación entre variables debe ser clara y verosímil, que quiere decir que tiene que ser lógica. También los términos o variables deben ser observables o medibles. Debe ser verificable, comprobable y ofrecer posibilidad para determinar su veracidad o falsedad, como también tiene que ser expresada en un lenguaje claro y sencillo. Gracias. Buen día, profesoras. Soy Brandon Infantes. Voy a hablar sobre los tipos de hipótesis. En un principio tendremos la hipótesis descriptiva. Esta hipótesis intenta predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir u observar. El ejemplo de una tesis que encontramos es que la influencia de los medicamentos en el tratamiento o el control de la alimentación van a mejorar el apego terapéutico y por tanto disminuirán en un 1% el valor de la hemoglobina. En el caso de la hipótesis correlacional, estas buscan asociar o relacionar dos o más variables sin necesariamente establecer cuál causa la otra. Es decir, cuando una variable está presente, aparece también otra variable. El ejemplo sacado de otra tesis sería: el clima laboral se relaciona significativamente con la productividad de los colaboradores de ventas de la empresa Alto Mayo en Lima. En cuanto a la hipótesis causal, que sería el tercer tipo, estas hipótesis establecen cuáles variables tienen efecto sobre otras, es decir, una variable X causa la variable Y. El ejemplo, también sacado de otra tesis, sería: la aplicación de estrategias de calidad de servicios al cliente genera el cumplimiento del volumen de ventas. En este caso, afectaría la variable en que genera el cumplimiento del volumen de las ventas. Y, y bueno, lo pasó a mi compañera. Buenos días, profesora. Mi nombre es Janina Quispe Nostroza y bueno, voy a hablar acerca de cómo elaborar una hipótesis. Para elaborar una hipótesis debemos tener en cuenta estos cuatro pasos. El primero sería hacerte una pregunta, ¿no? Esta pregunta debe estar enfocada a la problemática propuesta por el proyecto de investigación a realizar. El segundo punto sería comenzar la investigación para poder formular la hipótesis. Sería buscar información, identificar las teorías y estudios previos que nos puedan ayudar a formar suposiciones relacionadas a este trabajo. Como tercer paso tenemos a formular la hipótesis. Para llegar a este punto es necesario haber llevado adelante una investigación exhaustiva del tema, teniendo en cuenta las variables que se utilizarán y a la forma mediante la cual se comprobará la respuesta de esta hipótesis. Como cuarto paso y último tenemos a refinar la hipótesis. Primero debemos saber que una hipótesis nunca se redacta bien a la primera, por eso es muy importante someterla a un juicio pormenorizado donde se analice cada una de las variables y palabras involucradas. Particularmente se debe prestar especial atención a que sea comprobable y específica. A continuación, mi compañera. Buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Sigrid Villena. Voy a hablar acerca de la diferencia entre hipótesis y teoría. ¿Qué es la hipótesis? Una hipótesis es una suposición o una propuesta tentativa que se hace con el fin de investigar o explicar un fenómeno observado.
que se basa en la información disponible y que puede ser probada mediante la investigación y la experimentación. En la ciencia, las hipótesis se utilizan para plantear preguntas específicas y diseñar experimentos que puedan confirmar o refutar la validez de la afirmación. Una vez que se prueba y se valida, una hipótesis puede ser desarrollada en teoría o descartarse si la evidencia no la respalda. ¿Qué es la teoría? Una teoría es un conjunto de ideas y principios que explican y predicen un conjunto de fenómenos observados en el mundo natural. Las teorías están respaldadas por una gran cantidad de evidencia empírica y son ampliamente aceptadas dentro de una comunidad científica. Se basan en observaciones, experimentos y pruebas repetidas que respaldan y validan su validez. Las teorías proporcionan un marco conceptual que permite comprender y explicar fenómenos complejos y a menudo sirve como base para la investigación. La teoría es una explicación sólida y bien fundamentada, respalda por la evidencia empírica. Eso es todo, gracias. Buen día, profesora. Soy la alumna Lidia Izarnotegui y voy a terminar esta parte con nuestra conclusión. Acerca de la hipótesis, podemos concluir que el desarrollo y buen desenlace de una hipótesis durante la investigación es muy importante, ya que esta va a ayudar a proporcionar un orden y la lógica necesaria para llegar a plantear una solución al problema expresado, ¿no? Al problema que nosotros pensamos abordar durante el desarrollo, ya sea de una tesis que se va a preparar o de algún estudio de investigación. Mediante la hipótesis podemos anticipar algunos puntos de la investigación, los cuales ayudarán a describir las variables y finalmente llegar a las diversas conclusiones desarrolladas en la investigación o en la tesis que se está desarrollando. Esta ha sido nuestra exposición del grupo 1. Muchas gracias.